Ahora, en el mediodía de Del Plata, Itaí Hackman, nuestro columnista obsesionado con encontrar respuestas distintas a los problemas de siempre. Bueno, qué presentación, ¿no? Exactamente, ese es usted, Tremendo. el obsesionado por encontrar Qué respuestas. obsesión. Bueno, creo que todos vivimos diariamente y algunos varias veces en el día esta experiencia traumática de trasladarse, ¿no? Es algo así como lo más estresante que te puede pasar en las grandes ciudades. Ayer estuve en una reunión con un amigo que decía que invierte actualmente 4 horas por día en llegar a su trabajo y entonces han modificado toda su vida y su rutina. Por ejemplo, tratando de trabajar cada vez menos para no tener que viajar tanto. Es todo un tema, sobre todo aparte en un país como el nuestro es algo bastante paradójico, ¿no? Porque la Argentina es un país muy extenso con una densidad poblacional muy baja, ¿no? Pero tenemos como una obsesión en concentrar todo en un mismo lugar y generar esos embudos en donde todos básicamente queremos o necesitamos ir a la misma hora al mismo lugar, ¿no? Y eso genera muchos problemas que vivimos todos a diario. Este va a ser uno de los temas, yo creo, ahora voy a decir por qué, que más atención hay que prestar a qué va a ser el nuevo gobierno. Si uno toma datos del AMBA, es decir, del área metropolitana de Buenos Aires, capital federal y Gran Buenos Aires, hay 4.700.000 personas que se mueven en bondi todos los días, hay 1 millón de personas que se mueven en tren y hay 700.000 personas que se mueven en subte. Eso es solamente transporte público. Tenemos 6,5 millones, más todo lo que viene en auto, que ha crecido muchísimo en estos años y genera un problema importante. El gobierno de la ciudad parece estar muy anoticiado de eso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque hizo en todo caso un experimento a jugar de la mayoría exitosos con las metrovías, ¿no? Claro, bueno, en las metrovías tienen la ventaja que efectivamente acortan, ¿no?, la distancia, porque son carriles exclusivos, pero la pregunta es si realmente son una solución estructural al problema del transporte, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires también se da una situación muy particular, que hasta sería interesante para hablar algún otro día, que es que la ciudad tiene una población de 3 millones de habitantes, pero todos los días se duplica la población. Entonces hay una suerte de 2 poblaciones. Hay de 9 a 18 más o menos, hay 6,5 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, y después en la jornada no laboral, en el horario no laboral, tiene una población de 3 millones de habitantes, que es una situación muy paradojal, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, hay 2 ciudades de Buenos Aires, depende a qué hora del día uno se mueva. El gran tema ha sido la expansión del parque automotor y la cantidad de autos que todos los días vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Tanto en el tránsito uno lo ve, y también en el transporte público, y lo difícil que es trasladarse en transporte público. Bueno, hay un tema de fondo que es muy difícil de resolver en el corto plazo, que tiene que ver con el problema de la excesiva centralización. Nosotros tenemos la administración pública de las principales actividades económicas, toda la actividad cultural concentrada en pocos kilómetros cuadrado, lo cual es un gran problema. Y bueno, habría que pensar, ha habido momentos en la historia argentina donde se ha discutido, ¿no?, la posibilidad de descentralizar, hasta de mudar la capital federal en algún momento. Bueno, eso sería a lo mejor un tema interesante para discutir en algún momento en la Argentina de acá a un futuro. Ahora hay 2 aspectos más concretos y más inmediatos. Uno tiene que ver con la ausencia de lo que sería una suerte de transporte complementado o multimodal. Nosotros tenemos una segmentación absoluta, es decir, los colectivos, los subtes, los trenes corresponden a administraciones completamente distintas, entes reguladores distintos, circuitos totalmente, jurisdicciones distintas, ¿no?, capital, provincia de Buenos Aires, nacionales, lo cual no hay ningún tipo de articulación, ¿no? Hay muchas experiencias de tratar de complementar esto, por ejemplo, en que si uno tiene que combinar un tren con un colectivo, un tren con un subte con un colectivo, puede hacerlo con algún tipo de combinación, incluso con una misma tarifa, en los cuales en muchos lugares del mundo, si uno va en una misma dirección, puede complementar y no tiene que pagar varias veces un mismo transporte, ¿no? Que es algo que ocurre hoy en la Argentina, y que hoy con el tema de las tarifas además pasa a ser también un problema económico, porque las tarifas ya no son tan accesibles como antes. Si uno tiene que pagar varias tarifas, se vuelve un presupuesto importante. Y el otro tema fundamental tiene que ver con la ausencia de una coordinación de política de transporte en lo que sería el área metropolitana. ¿Por qué decía que esto va a ser muy importante ver qué hace el gobierno nuevo con esto? Porque la gran excusa hasta el momento, en la cual se ha amparado todo el mundo, era que había jurisdicciones distintas con gobierno de signo político distinto. Entonces uno decía, bueno, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, ¿no?
Bueno, esa excusa hoy no existe más, ¿no? Sí. Porque la ciudad, la provincia y el país están gobernados por la misma fuerza política. Es decir, no habría ningún obstáculo político para de que se cree una política metropolitana de transporte que permite resolver este problema. Vos mencionabas, Poli, la experiencia del Metrobús, que está inspirada en una experiencia de Curitiba, un estado, una ciudad, capital de un estado brasilero, muy interesante. Claro, en ese lugar, la experiencia de lo que acá llamamos Metrobús, son transportes en los cuales hay un sistema integral a través del cual todas las distintas rutas de los Metrobús, uno puede recorrer toda la ciudad de Curitiba, combinando dentro de un mismo sistema. Acá en realidad lo único que se hizo fue las mismas líneas de colectivo que ya existían, con sus mismos recorridos, hacerles carriles exclusivos. Innovar sería, por ejemplo, transporte aéreo, y a quien le parezca una payasada, acaba de ocurrir en Bolivia, con Evo Morales, la inauguración de un transporte aéreo en las ciudades. Miren que no están tan densamente pobladas como la Argentina, ¿eh? Así es. Tenemos los recursos para hacerlo, y ahora no hay más excusas políticas para avanzar una política de transporte a nivel metropolitano. Vamos a ver si efectivamente ocurre o no. Bien, cuando decimos transporte aéreo, no crean que son aviones, ¿no? Existen claro. en Bahía, por ejemplo, y en Río, los teleféricos. Sí. Existen en muchas otras ciudades, transporte que...